Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Les voy a presentar el último trabajo práctico previsto para la cursada. Es el trabajo práctico número 3, que se llama la intervención planificada. Mi nombre es Evangelina Velasco, yo soy JTP de nivel y formo parte del equipo docente, junto con el resto de sus docentes que ya los conocen, que los tenemos acá en la foto. En este caso vamos a trabajar en un desarrollo principalmente de un diagnóstico en el marco de un proceso de planificación, que va a ser un proceso en que se simula la planificación territorial en un ámbito urbano del Partido de La Plata, en la localidad de Los Hornos. Acá recupero esta diapositiva, que ya la habíamos visto en las presentaciones anteriores, en la que se muestra la estructuración de la actividad práctica a partir de las 3 unidades temáticas que define el programa. En este caso vamos a trabajar particularmente con la unidad temática 3, que se llama la práctica de la planificación territorial, de planificación urbana, y por eso es que principalmente sobre la actividad práctica vamos a trabajar en esto, en esta simulación de un proceso de planificación, en el que vamos a hacer hincapié en el diagnóstico como la etapa principal para argumentar y sentar las bases para la definición de la propuesta. Vamos a trabajar, como ya se había presentado, en la localidad de Los Hornos. El trabajo va a estar también propuesto para el desarrollo grupal, en grupos de 3 o 4 personas, como lo vienen trabajando. El tema en particular que estábamos trabajando, que lo vienen también analizando desde el inicio de la cursada, es los sectores urbanos que están en torno a grandes predios, y en este caso la localidad de Los Hornos se encuentra contigua al predio de los talleres ferroviarios de Gambier. Bueno, y además de esta presentación del práctico, van a tener de apoyo material complementario, la bibliografía de la unidad temática, y también clases teóricas, que en otras diapositivas más adelante les voy a ir contando. Pero la importancia y lo que quería remarcar es que esta materia tiene como objetivo, como finalidad, introducir a los conocimientos de la práctica de la planificación territorial, y que en los 2 trabajos anteriores que se desarrollaron se trató de trabajar sobre cuestiones más teóricas o análisis de caso que les den ahora herramientas para poder trabajar de manera más segura y con otros instrumentos en esta práctica de un proceso de planificación. Aquí les presento los objetivos del trabajo práctico 3, es decir, para qué les proponemos hacer este trabajo práctico. Y como objetivo general, principalmente lo que les proponemos es que puedan reflexionar sobre la necesidad de producir conocimiento sistemático sobre la ciudad, como parte de un proceso de planificación, para luego realizar la intervención. Es decir, que se pueda reflexionar sobre la importancia de realizar un diagnóstico, el diagnóstico como la producción de ese conocimiento sistemático. Entonces, entre los objetivos específicos se plantea principalmente este vinculado con el diagnóstico, que tiene que ver con analizar un sector urbano y sintetizar un modelo que exprese su estructura urbana y permita describirlo e interpretarlo. De eso se trata, realizar una estructura, describir e interpretar la realidad a partir de un análisis previo, y luego identificar y evaluar los principales problemas, potencialidades y tendencias. Esto sería, en síntesis, lo que significa realizar un diagnóstico. Y por otro lado, como otro objetivo, les proponemos reflexionar sobre las ideas propuestas del PELP, del Plan Estratégico de La Plata, que estuvieron analizando en el trabajo práctico 2. Es decir, a partir de las conclusiones que puedan identificar en el diagnóstico, recuperen lo analizado en el trabajo práctico 2, principalmente lo que se propone, es decir, cuál es la propuesta que se define en el plan de sector para la localidad de Los Hornos, y realizar alguna reflexión en torno a esa confrontación con los resultados obtenidos en el diagnóstico que ustedes hagan. En este marco, las palabras claves que van a orientar este trabajo práctico y que vamos a tratar de discutir tienen que ver con el proceso de planificación, que está compuesto principalmente por una etapa de conocimiento de esa realidad, que es la que definimos como diagnóstico, y una etapa
de intervención o propuesta, que tiene que ver con definir las bases para la intervención y la modificación de esa realidad que se analizó y se diagnosticó. Y por otro lado, también otro de los conceptos principales es la idea de modelo. Vamos a trabajar con la idea de modelo territorial o modelo urbano actual, que describe la realidad, y el modelo deseado, que sería esa construcción que define la realidad que se pretende, ¿no? Esa construcción de la estructura propuesta. Bien, el área de estudio la volvemos a recuperar de acuerdo a lo que ya habíamos avanzado en los otros trabajos prácticos. Ya la estuvieron analizando, tuvieron una primera aproximación en el práctico precedente. Está en el sector sur de la ciudad de La Plata. Es el sector urbano considerado como la localidad de Los Hornos, que está contigua al gran predio de los talleres ferroviarios de Gambier. Le definimos una delimitación por calles, que son las calles 30, 144, 51 y 73, para definir un recorte territorial que pueda ser más específico y más profundizado en su análisis. Ustedes ya estuvieron revisando el plan de sector del Plan Estratégico de La Plata, y van a poder identificar en esta oportunidad con mayor profundidad, en principio, algunas vías principales, o cuáles son los rasgos estructurantes que tiene este sector, ya sea las vías principales, como el anillo de circunvalación de La Plata, la avenida 31, y las vías de acceso a la localidad. En este caso atraviesa la avenida 66, que llega hasta la ruta 36. También es importante la avenida 60, como avenida de conexión con la ciudad de La Plata. También aparecen las otras avenidas que mantienen la continuidad con las jerarquías de las avenidas del casco, como la avenida 52, la avenida 72, la 137, la 143. Además de los ejes estructurantes viales, aparece la red ferroviaria, que está en desuso, pero que todavía se puede reconocer en el trazado. Aparecen el arroyo Regimiento en el sector sur, que está a cielo abierto y luego está canalizado y se pierde en el trazado. Se puede reconocer entre los usos principales el uso residencial como predominante, con una ocupación casi total, con algunos vacíos solamente en algunas manzanas hacia el este. En el borde este limita el sector con el cementerio de La Plata, y otro de los usos importantes a reconocer sobre las avenidas principales son los alineamientos comerciales. La idea es que ustedes puedan tener a partir de esto una primera aproximación en el esquicio 1 que luego les voy a contar. Acá hay algunas ideas principales que describen el sector, que les decía recién, que les sirve también para tener como puntapié inicial la situación de contigüidad sobre los talleres ferroviarios de Gambier, el trazado en cuadrícula con distintas jerarquías viales, bueno, lo que les decía recién se los estoy resumiendo, atravesado con las vías férreas y los cursos de agua. También aparecen distintos grados de consolidación y de calidad urbana, no toda esa ocupación residencial es homogénea, aparece un sector con viviendas de un conjunto residencial que tiene otro tipo de trazado y otra configuración y ocupación, y también existen distintas calidades y consolidaciones, sobre todo en los bordes del arroyo. Existen otra configuración y otra calidad en cuanto a la vivienda, y déficit en cuanto a los servicios de infraestructura. También en ese sector se reconocen en ocupación residencial informal. Y otra de las cuestiones que me parece importante destacar tenía que ver con que vamos a trabajar con una hipótesis de trabajo en la que se va a considerar que ese predio de Gambier será reestructurado y que va a ser
utilizado como un centro cultural, administrativo y comercial de jerarquía regional. Que esto también está en el marco de lo que está definido en el Plan Estratégico de La Plata 2030, que ustedes analizaron en el práctico anterior. Y aquí están 3 objetivos con la intención de guiar el proceso de intervención planificada que les proponemos realizar en este trabajo práctico. Cuando uno hace un diagnóstico y luego un proceso de intervención, se inicia a partir de objetivos. Los van a ver en las clases teóricas y también en la bibliografía, a partir de la definición de lo que es un proceso de planificación. Es decir, ese proceso de planificación siempre está guiado con objetivos que le dan marco y definen de alguna forma para qué se hace el diagnóstico y para qué se hace una propuesta. Y que definen, como ya también lo vieron en el trabajo práctico 2, los problemas iniciales y las necesidades iniciales que dan la necesidad de realizar esa planificación en el área. En este caso nosotros les proponemos estos objetivos que van a guiar el diagnóstico que van a realizar, con la intención de que ustedes también, a medida que profundicen en el conocimiento del área, puedan discutir y definir si están correctos o si requieren algún grado de revisión. En principio, les proponemos entonces, como objetivo, la idea de promover la integración socioespacial y funcional entre los sectores urbanizados, y también con el predio de los talleres ferroviarios de Gambier, adecuando la movilidad y la conectividad y el acceso a los espacios públicos. Entonces, una primera cuestión tiene que ver con lo que nosotros presumimos como un problema del área, que es la falta de integración social y espacial, y funcional entre las áreas con los talleres, y con el taller. Entonces ahí, como primer problemática, la falta de integración, surge este primer objetivo que tiene que ver con propender a la integración. El otro de los objetivos, bueno, y acá puse alguna foto en relación al primer objetivo, donde se ve un límite bastante claro y una falta de integración entre el sector residencial contiguo al límite con los talleres. Que si se define como, a partir del marco de la hipótesis que estamos proponiendo, como un nuevo centro cultural y de importancia regional, comercial y administrativo, seguramente estos límites empiezan a ser más permeables y definan otro tipo de integración entre este sector urbano con el predio y también entre los sectores urbanos que están a cada lado del predio. Por otro lado, en el segundo objetivo, hacemos foco en el espacio público, en valorar el espacio público como elemento urbano estratégico para diseñar las estrategias de adaptabilidad a las condiciones físico-ambientales y como espacio de integración social. Es decir, el espacio público a partir de 2 usos principales. Por un lado, la adaptabilidad a las condiciones físico-ambientales tienen que ver con que es un sector, todos sabemos, el Partido de La Plata, que se inundó y que tiene riesgo de inundación por lluvia, a partir de fuertes lluvias. Entonces, la posibilidad de utilizar los espacios públicos como sectores de amortiguación de esas lluvias, a partir de proponerlos como áreas de absorción del agua o de retención del agua de lluvia, y también valorar el espacio público como espacios de integración social y como contenedores de actividades. Van a ver, acá hay una pequeña plaza en el cruce entre la avenida 137 y 60, pero son muy escasos los espacios públicos que tiene este sector urbano. Entonces, a partir de esta problemática de la escasez de los espacios públicos y de la falta de vida, de integración urbana a partir de los espacios públicos por esa escasez, y por otro lado, la necesidad de adaptar estas áreas urbanas al riesgo de inundación, entendemos que es otro de los objetivos, trabajar sobre esa problemática y valorar el espacio público como un elemento para poder dar respuesta a esos problemas. Y el tercer objetivo lo proponemos a partir de conducir los procesos de consolidación urbana.
a los fines de garantizar buenas condiciones de habitabilidad, previendo el acceso y la dotación adecuada a las infraestructuras y servicios y equipamientos. En este caso, planteamos de esta problemática inicial de que las áreas urbanas residenciales principalmente son deficitarias, no todas tienen los servicios de infraestructura. Bueno, van a ver, acá les puse una foto de una que tiene baja calidad, no hay veredas, hay zanjas, en algunos casos ni siquiera hay pavimento, o hay alguna dificultad en cuanto a la provisión del servicio de cloacas. Entonces, a partir de esa problemática se propone este objetivo que tiene que ver con consolidar esas áreas residenciales para propender a una buena calidad urbana. Aquí tenemos un cronograma con una estructuración del trabajo práctico. Organizamos este trabajo práctico adecuándolo de acuerdo a lo que veníamos trabajando en los años anteriores, a partir de las condiciones que podemos desarrollar efectivamente en esta situación de aislamiento por la pandemia de COVID. Nosotros siempre trabajamos esta actividad a partir de la realización de un diagnóstico. Vamos a los lugares, les pedimos que los acompañamos al área y hacemos el recorrido juntos. En este caso, bueno, esto no va a ser posible, así que haremos un diagnóstico en estas condiciones a partir del análisis a distancia y de información secundaria. No vamos a poder hacer entrevistas y recorrer y hacer observación, técnicas de observación en el lugar, pero vamos a poder realizar un diagnóstico a partir de los materiales y las técnicas que nos son disponibles en esta coyuntura. Bueno, en este caso entonces vamos a trabajar en 4 etapas y una de conclusiones. Cada una de estas etapas, que como ven en la primera fila, están organizadas para que puedan ser trabajadas en 1 o 2 clases, con la misma modalidad que estuvimos trabajando el trabajo práctico 2, porque vimos que tenía buena recepción y los docentes han visto que también les resultó bastante ágil para la organización y el ida y vuelta con ustedes. Entonces mantuvimos esa idea de hacer etapas cortas de 2 o 3 clases con productos parciales también cortos que se puedan trabajar en la misma clase y que la suma de todos esos avances parciales puedan construir y definir la entrega final. Entonces, como les decía, vamos a avanzar en cada una de estas etapas. Estas etapas van a tener un esquicio que va a ser un trabajo que van a producir en clase y que se va a entregar al finalizar cada etapa, y que va a ser recibido por los docentes y revisado y con comentarios. Vale, bueno, de estas etapas, las 4 principales van a ver que están orientadas a la construcción del diagnóstico. Hicimos el ajuste de este proceso de planificación que planteamos todos los años, a focalizarnos en la realización del diagnóstico, porque nos parece que es muy importante que puedan aprender en la práctica de planificación, realizar el diagnóstico, porque les va a sentar las bases para poder después realizar cualquier propuesta de intervención. Por el ajuste de tiempos, nos pareció más importante priorizar el desarrollo del diagnóstico con los tiempos adecuados y recortar la posibilidad de realizar una propuesta. Por eso la instancia propositiva, que sería el cierre de la formulación del plan, la vamos a trabajar solamente, como les comentaba recién, con una reflexión sobre la propuesta realizada, la propuesta de ordenamiento realizada en el Plan Estratégico de La Plata que ustedes ya estuvieron trabajando. Pero principalmente el trabajo consistirá en el desarrollo del diagnóstico urbano, con la salvedad de las posibilidades reales en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Bueno, ahora les voy a pasar a explicar cada una de estas etapas. En una primera vamos a avanzar sobre una aproximación al área de estudio a través de la imagen satelital. En las próximas filminas les cuento específicamente de qué se trata cada uno. Acá los volvimos a plantear con la idea de trabajar en la inserción y la configuración urbana, que son conceptos que vienen trabajando
desde teorías territoriales. El concepto de organización urbana lo vamos a trabajar en la etapa 2, que va a estar enfocada a la caracterización social y la identificación de las problemáticas sociales. Después vamos a avanzar en realizar un análisis urbano, más específico, a partir de materiales y planos que se realizaron en un proyecto de investigación que les vamos a dar. Y por último, una síntesis del diagnóstico. Con esto haríamos ese cierre del diagnóstico, y la última clase vamos a trabajar con esta recuperación del trabajo práctico 2, con los resultados obtenidos por el análisis del plan estratégico. Y por último, un cierre y unas conclusiones del trabajo práctico. Bien, acá les paso a explicar cada uno de los esquicios, con la idea después de recuperarlos al momento de su realización. En este primer esquicio lo que les proponemos es una aproximación al área a través de la imagen satelital. Entendemos que la posibilidad de trabajar con la imagen satelital que tenemos accesibles desde el Google Maps o desde el Google Earth, que es abierto a cualquier usuario, es una herramienta de los últimos años que nosotros, con los planificadores urbanos, la incorporamos como una herramienta diaria para el trabajo, y que nos parecía que estaba bueno que la podamos ejercitar y ver todas las posibilidades que nos da la utilización de esta herramienta. Que antes, ustedes son jóvenes, pero los que iniciamos en los años, estábamos en los 90 en la facultad, las posibilidades concretas de ver estaban en fotos aéreas que se tomaban desde aviones y eran muy difíciles de acceder. Y ahora tener esta herramienta nos parece que es un primer ejercicio de aproximación a cualquier área de estudio que se quiera aproximarse, porque les da para la lectura un montón de oportunidades y de facilidades de primera aproximación. Entonces, acá les un resumen de los materiales. Van a trabajar con esta imagen satelital. También le van a tener disponible la clase de la primera unidad temática, de la unidad temática 3, la primera clase de la unidad temática 3, y la bibliografía de QLOC de la unidad temática 3 también les sirve para tener herramientas sobre cómo abordar un diagnóstico. Lo que les pedimos principalmente para esta actividad es que puedan hacer esa lectura, el reconocimiento y la identificación de las ideas, los elementos principales del área a partir de la lectura de la imagen satelital. En esta imagen yo hice una primera lectura, que por supuesto no hay nada reconocido sobre el uso principal, que es el residencial, ¿no? Eso es lo que faltaría. Van a ver que hay un reconocimiento de algunas vías principales, de las vías del ferrocarril, de los usos principales y de los arroyos, pero que no hay ningún reconocimiento sobre lo residencial. Esta imagen satelital además les va a poder permitir reconocer la inserción territorial del área, que ustedes ya la estuvieron trabajando en el trabajo 2, cuando reconocieron el plan de sector oeste en el marco del plan estratégico para todo el partido. Bueno, en este caso les vamos a pedir que revisen cómo se ve esa área, el área de estudio de la calidad de los hornos en el marco de todo el partido desde la imagen satelital, y también van a poder identificar los principales componentes de la configuración de este sector en particular. Van a ver los elementos del medio natural, como les decía, se reconoce los cursos de agua. También van a ver del trazado cómo es el amanzanamiento, cuáles son los elementos que atraviesan ese amanzanamiento, como es el caso de, por ejemplo, grandes bloques que están sin amanzanar, o las vías del ferrocarril. Se reconocen también anchos de vías de circulación diferentes, que puede dar una primera idea de cuál es la jerarquía de esas vías principales, y también la localización de los espacios verdes. También van a poder identificar la ocupación, van a ver que la ocupación, si bien es muy alta en todo el sector, van a identificar algunos sectores sin ocupación. También se puede reconocer los usos, si está todo parcelado, y se pueden ir avanzando haciendo zoom sobre las parcelas, para identificar si existe alguna homogeneidad, si hay concentración de usos, cómo se dan los usos en las avenidas principales, si existe algún grado de heterogeneidad o de identificación de zonas diferentes.
Y también la calidad de la edificación se puede llegar a leer desde la foto satelital. El producto que esperamos de este primer trabajo de aproximación es que puedan realizar una única lámina y que contenga estos gráficos intervenidos. Acá hay un ejemplo bastante rudimentario, bastante básico, pero la idea es que lo puedan intervenir un poco más, sobre todo por esas áreas residenciales, que acá no dice nada, y que puedan tener, si es posible, la aproximación en dos escalas, ¿no? Una escala más de partida, donde puedan identificar los rasgos estructurantes en relación a la inserción del área en el contexto del partido, y otra que puede tener la escala de la foto que yo les pongo acá, que es más vinculada con el área de estudio. Eso se entrega en la finalización de la segunda clase, que son 2 clases destinadas a este esquicio. El esquicio 2, que le pusimos de nombre caracterización social e identificación de problemáticas, está destinado a identificar la organización urbana. Lo que les proponemos es identificar desde las posibilidades que hay, ¿no? de aislamiento y desde sus casas, algunas cuestiones principales que describan a la organización. Los materiales disponibles que tenemos para realizar esto, que nosotros hicimos alguna identificación de artículos periodísticos, pero que pueden ser los que nosotros les tenemos o más, que puedan identificar a partir de artículos periodísticos los actores principales. También les vamos a dar planos con datos censales y con la localización de villas y asentamientos. Y también les vamos a dar el plano de la zonificación según la normativa, ¿no? Para ver cómo los actores estatales del municipio definen políticas sobre su territorio a partir de la zonificación según usos. El desarrollo de la actividad, entonces, se va a tratar de indagar, se propone que indaguen en artículos periodísticos, y a partir de esos artículos periodísticos puedan buscar en publicaciones, en redes sociales, que se pueden ir compartiendo al interior de cada comisión, los actores que ustedes pueden reconocer como relevantes. Acá nosotros pusimos algunos, que teníamos que ver, bueno, hay un delegado desde el ámbito municipal, hay una delegación en Los Hornos que tiene una autoridad, además en el ámbito de la organización de los vecinos, hay vecinos que se movilizan para reclamar sobre los servicios, sobre el estado de las calles. Hay uno de los barrios, Las Palmeras, que es una de las urbanizaciones contiguas al arroyo, de baja calidad y con asentamientos precarios, que tienen sus reclamos. También hay una organización vinculada a los comerciantes de Los Hornos, sobre la calle 137 y 66, que tienen una organización propia. Bueno, algunos actores que nos parecían relevantes identificar, pero que seguramente ustedes encuentren más. Además de esa identificación de actores, lo que les pedimos es que puedan analizar cómo es la expresión espacial de las condiciones de vida y de los procesos sociales urbanos. En este caso, para eso les damos para que analicen los planos de los datos censales, donde van a tener algunos indicadores que surgen del censo, como las necesidades básicas insatisfechas, también el de densidad de población o el de la calidad de la vivienda, y que hagan una primera lectura a partir de si identifican sectores que pueden llegar a tener mayores dificultades o mayores problemáticas en el área de estudio. Y por último, ver también desde la normativa si está toda reconocida de la misma forma la normativa o existe alguna diferenciación en cuanto a los sectores de la localidad. El producto esperado, nuevamente, después de esas 2 clases de análisis, que pretendemos que la segunda clase la puedan trabajar durante el horario de la cursada para que lo puedan entregar al finalizar, es que hagan una lámina con el reconocimiento del mapa de actores y los gráficos interpretativos de la expresión espacial. Pueden llegar a dibujar por encima de los planos que le damos un plano a mano alzada, sin demasiada precisión, en el que puedan identificar las cuestiones que
les resultan relevantes de ese análisis que hicieron. Para esto recuperamos un esquicio que se hace durante el trabajo práctico 2 en teorías territoriales, con esta misma intención de analizar la organización urbana y que puedan reconocer a partir de esa experiencia que ya tuvieron en teorías y la puedan aplicar en el reconocimiento de los actores y de la expresión social en el espacio, en esta área de estudio para la realización del diagnóstico. El tercer esquicio, que se llama análisis urbano, acá vamos a trabajar particularmente en la configuración, es decir, en cómo es el espacio, la dimensión física espacial del área de estudio. Para esto les vamos a dar, para analizar, planos ya realizados. Estos planos se realizaron en el marco de un proyecto de investigación desarrollado en la facultad, en nuestra facultad, sobre la cuenca media del arroyo y alta del Arroyo del Gato. Se hicieron planos que describen el medio natural, el medio construido, tanto la ocupación, los servicios, los usos del suelo, y otros planos en el que se puede reconocer, bueno, está acá recortada el área de estudio. Estos planos se hicieron con tareas de campo y recorridos en el sector, y como nosotros no vamos a poder ir ahora a la localidad, nos parecía que era una oportunidad para considerarlo a partir de que es una documentación secundaria, material secundario, pero fue elaborado en nuestra facultad, en el marco de un proyecto de investigación, y a partir de tareas de campo. También, además de los planos, van a tener otra clase teórica, y les sugerimos la lectura de al menos estas dos fichas de la unidad temática 3, de Ríos y Yukhnovsky. También con la elaboración de fichas de esta bibliografía que pueda tener un responsable por grupo para su entrega. El desarrollo de la actividad, ¿en qué va a consistir? A partir del análisis de estos planos, lo que les pedimos es que los interpreten, cómo se hace un análisis urbano en relación a estos planos ya construidos. Les vamos a pedir la interpretación tanto del plano de medio natural, que es el que está más arriba, para reconocer las cotas de nivel, los arroyos que atraviesan el área, cuáles son las áreas más bajas, cuáles son las áreas altas, a dónde aparecen las áreas anegadizas o que están más expuestas a la crecida de los arroyos en caso de lluvias fuertes. También les vamos a pedir el análisis de los planos de medio construido. Les vamos a dar un plano de usos de suelo, de ocupación y los de infraestructura, las áreas cubiertas con la infraestructura de agua y cloacas. Entonces, además del análisis de estos planos principales, una vez que hagan ese análisis individual, les vamos a sugerir que hagan una interrelación, es decir, que empiecen a ver con dos planos a la vez. ¿Para qué? Para poder buscar las conclusiones que surjan de la interrelación de ambos. Por ejemplo, se puede interrelacionar el plano de medio natural con el trazado, para poder revisar que en este mismo que tienen de plano natural está superpuesto con el trazado. Ni siquiera es que tienen que hacer un análisis ustedes o una construcción de un plano, sino que lo que hacen es el análisis a partir de planos ya construidos. Análisis del medio natural con el trazado para identificar si el trazado reconoce los cursos de agua, si hay alguna diferenciación en cuanto a los amanzanamientos y a las calles, o aperturas de calles en el trazado. También podemos hacer una interrelación entre el trazado y la ocupación para ver si efectivamente todo lo que se subdividió, tanto el amanzanamiento como las parcelas, están ocupadas o no, y si hay algún tipo de ocupación diversa respecto al medio natural. También les vamos a pedir que puedan interrelacionar la ocupación con la infraestructura, porque de esa forma se puede identificar áreas que están ocupadas, con gente viviendo en áreas residenciales, y que no tienen la cobertura total de los servicios. Entonces se pueden empezar a identificar las áreas
deficitarias de esos servicios. También es interesante relacionar el plano de estructura circulatoria con los usos del suelo, porque van a identificar que la mayoría de los usos comerciales están asociados a las vías de circulación jerárquicas, las principales, a donde se atraviesa más gente, tanto por transporte público, movimiento peatonal, movimiento de autos, es donde se empiezan a identificar la localización de los usos comerciales. El producto esperado para este esquicio son 4 láminas. En realidad 4 láminas porque para que puedan pegar los planos que ya están construidos, no es que tienen que construir, y puedan empezar a agregar conclusiones debajo de esos planos, y que puedan hacer también la interrelación por pares. Nos parecía que con 4 láminas lo van a poder resolver, pero puede ser más o menos las que les resultan necesarias. El último esquicio, el esquicio 4, que está destinado a la síntesis del diagnóstico. Este va a ser el único esquicio que van a tener, les vamos a solicitar que construyan un plano de diagnóstico. En los anteriores, en los 2 primeros, solamente son gráficos que pueden ser, bueno, a mano alzada o digamos, sin demasiada precisión, gráficos de análisis. En el tercero, que es el análisis urbano, van a ver planos ya hechos y los que tienen que hacer es interpretarlos, agregando algún texto. Y en este caso sí les vamos a pedir que ejerciten por primera vez la construcción de una estructura física. Estructura física también la van a encontrar como el modelo actual, es decir, el modelo que describe cómo es el área que están analizando en la actualidad, describe y explica. Es una construcción solamente con la intención de mostrar los rasgos estructurantes. Por eso nos parecía que a partir del análisis de todos los planos precedentes puedan construir como ese modelo que describe el área que están trabajando. Para eso van a poder usar todos los planos precedentes que les dimos para el análisis del esquicio anterior. Van a tener también una clase, en la clase de la unidad temática 3, que está a cargo de la profesora Julia Roca, les explica cómo se construye una estructura. También en la bibliografía se trabaja sobre los rasgos estructurantes y la construcción del modelo. Y en el caso, bueno, también les vamos a subir, si hace falta, eso lo vamos a ir viendo con los docentes de cada comisión, ejemplos de otros planos de estructura para que tengan alguna referencia de cómo dibujar cada una de esas cosas. Pero entonces, en síntesis, lo que les proponemos para el desarrollo de esta actividad es que construyan 2 planos. Por un lado, este que les decía, el plano de la estructura física, que describe y explica, está mal escrito, explicación del modelo actual, y por otro lado, el plano de identificación de conflictos, potencialidades y tendencias. Esos 2 planos se los van a explicar, las va a explicar Julia en la construcción de cómo se construyen en la clase teórica, y les vamos a dar ejemplos también para que tengan, para revisar cómo se hacen las referencias de años anteriores. También los tienen en el blog de entregas anteriores. El primer plano, la estructura física, está destinado a describir y explicar cómo es el área de estudio. Son las 2 etapas que define la bibliografía de Kulok, ¿no? De las 4 etapas del diagnóstico, las 2 primeras, descripción y explicación, responden a la construcción de la estructura física. Las otras 2 etapas de la construcción del diagnóstico es la valoración, es decir, identificar cuáles son las cuestiones positivas, dar un juicio de valor acerca de las cuestiones positivas, que las llamamos potencialidades, y las cuestiones negativas, que las llamamos conflictos, que serían las cuestiones problemáticas. Y la etapa de proyección tiene que ver con identificar las tendencias, es decir, cómo creo que va a seguir transformándose esa área si no se hace ningún tipo de intervención para conducir los procesos que se están desarrollando. No es una etapa propositiva, las tendencias, sino que se trata de identificar cómo creo que van a seguir sucediendo los procesos que están en curso.
Bueno, vuelvo a la diapositiva. Estos dos planos, que responden a un análisis espacial que tiene que ver más con la configuración, como se realizan en la etapa de síntesis del diagnóstico, también les vamos a pedir que recuperen las conclusiones que estuvieron trabajando en el primer esquicio, destinado al análisis de la inserción territorial, y también en el segundo esquicio destinado al análisis de la organización. Entonces, además de estos planos, van a poder integrar las conclusiones que saquen de los planos con las conclusiones relacionadas con la inserción y la organización. Y todo eso es lo que se construye como la síntesis del diagnóstico. El producto esperado es la realización de dos láminas. Pueden realizar una lámina donde tenga principalmente el plano de la estructura física y otra con el plano de los conflictos, potencialidades y tendencias, y que van a estar complementadas con estas conclusiones que les pedimos que recuperen y complementen de los esquicios anteriores. Por último, la última clase, la anteúltima clase, es la que va a estar destinada a revisar las conclusiones del trabajo práctico 2 y confrontar las conclusiones del diagnóstico con la propuesta para el ordenamiento del sector oeste planteado en el plan de sector del plan estratégico. Los materiales entonces van a ser esos: el diagnóstico realizado por ustedes y el plan estratégico de La Plata 2030 estudiado en el práctico 2. Van a confrontar, como les decía, los resultados del diagnóstico con lo que se propone en el plan estratégico. Y acá la idea es que haya una discusión interna en cada grupo y que se plantee una reflexión. No lo ponemos como un esquicio, sino que hagan una reflexión que puede ser escrita o gráfica y escrita, con apoyatura gráfica, si necesitan identificar algún sector en el que quieran mostrar lo que estén en acuerdo o en desacuerdo, y que la puedan incorporar a la entrega final. No lo vamos a ver como un trabajo, como un esquicio, sino con la intención de que pueda ser incorporado ya a la entrega, porque es en las últimas clases. Y por último, entonces, volvemos al gráfico de la estructuración que les planteaba hoy, de cómo se estructura este trabajo práctico, con las 4 etapas, con sus correspondientes esquicios. Uy, me pasé. Cómo construimos entonces la entrega final. Van a volver a entregar en la entrega final, que está pautada para el 20 de octubre, según el calendario académico que se planteó por la facultad, que en principio no cambia, mantiene las mismas fechas. La entrega lo harían entonces el 20 de octubre, con la recopilación de cada una de las láminas que se fueron construyendo para cada uno de los esquicios. Como ya venían trabajando, en el trabajo 2, lo vemos como valorable y como importante también, es que puedan ir incorporando en cada trabajo que hagan las referencias a la bibliografía o a las clases teóricas, para que cada conclusión que vayan sacando del análisis urbano o cada referencia que hagan esté en el marco teórico expuesto tanto en la bibliografía como en las clases. Y lo que les proponemos para esta última entrega es la recopilación de las láminas con la posibilidad de volver a hacer una presentación audiovisual. En esto me quiero detener porque quiero ver cuáles fueron las repercusiones de la entrega del trabajo práctico 2. Me parece que lo tenemos que charlar entre los docentes y también que los docentes lo trabajen con ustedes para ver si efectivamente les resultó útil y superadora la idea de presentar audiovisuales. Nuestra intención es que vuelvan a trabajar una última clase con la visualización de las entregas del resto de la comisión y con una reflexión final en la que integren su opinión respecto a su propia entrega y a la de sus compañeros, como hicimos en los trabajos anteriores, y nos parecía que la presentación audiovisual se prestaba a que sea más ágil
y más llevadera esa posibilidad ante la falta de intercambio en el aula. Pero bueno, quedará pendiente que lo charlemos con los docentes para ver si efectivamente resultó una buena idea y si lo mantenemos para la última entrega, o bueno, si ustedes necesitan que se mejore o pensemos en otra posibilidad, estamos abiertos a que sea también otra la modalidad de entrega final. En principio nos parece que, bueno, si mantenemos esta idea de cursada virtual y que va a ser así por lo que resta del año y no vamos a tener posibilidad de encontrarnos en el aula, era una alternativa viable. Pero bueno, lo dejamos pendiente para las discusiones internas en cada comisión. Y en la última diapositiva, les volvemos a presentar los recursos y materiales que vamos a dejar disponibles para ustedes en el blog. Tengan en cuenta que el blog es el principal canal de comunicación que tenemos en la cátedra con ustedes y donde se va a subir toda la información. En la primera clase de este cuatrimestre, el 4 de agosto, van a tener disponible la bibliografía de la unidad temática que está en el blog, la ficha de este trabajo práctico que les estoy presentando. Los materiales complementarios se los vamos a armar en una carpeta que no necesariamente los van a necesitar para la primera clase, pero bueno, ya se los vamos poniendo a disposición para que los vayan mirando. Les vamos a dar también un cronograma con la planificación de las clases para todo el cuatrimestre, con alguna sugerencia en cuanto a cuáles serían las clases virtuales y cuáles pueden llegar a ser las clases que les dejamos a ustedes trabajar por su cuenta para que puedan hacer los esquicios y lleguen a tiempo con las entregas. Y van a tener, bueno, esta presentación del trabajo práctico. En las clases siguientes van a tener 3 clases teóricas a cargo de la arquitecta María Julia Roca, que también van a estar subidas con la modalidad de videos en YouTube en el canal de la cátedra. Y bueno, tengan en cuenta que los archivos que se suban a Instagram son solamente, bueno, archivos, avisos que se suban a Instagram son avisos, pero que siempre los archivos para las descargas las van a encontrar en el blog. Bueno, finalmente me despido en esta presentación de este trabajo práctico. Por ahora espero encontrarnos próximos en otra oportunidad y los saludo y les dejo mis abrazos desde mi casa y espero que estén bien todos en sus casas. Y nos encontramos en algún momento, espero que pueda ser posible este año, y si no, el año que viene nos conocemos personalmente. Saludos a todos.